Buenas noches, mi nombre es Manuel Rivas. En esta ocasión vamos a hablar sobre los Redolog files en base de datos Oracle. Como introducción vamos a decir que un Redolog file es donde se graba toda la operación que se efectúa en una base de datos. ¿Para qué sirven los Redolog files? Los archivos Redolog nos protegen la base de datos de la pérdida de integridad en casos de fallos causados por suministros eléctricos, errores en discos duros y demás causas. ¿Qué hacen los Redolog files? Los Redolog files registran cambios en la base de datos como resultado de transacciones o acciones internas del servidor de Oracle. ¿Cómo funciona un Redolog file? Trabajan de manera cíclica. Si un archivo Redolog online se llena, el eje WR pasará al siguiente grupo de log en el cual se produce una operación de punto de control, denominado checkpoint. La información es almacenada en el archivo de control, control file. Como ustedes miran, es de manera cíclica, va pasando desde el primero hasta el último. ¿Qué es LogWriter? El LGWR es el encargado de escribir los registros de Redolog en los ficheros Redolog. A cada validación de transacción y antes de que se comunique el proceso que todo ha ido bien, cuando se llena el grupo de buffers de Redolog, cuando DBWR escribe los buffers de datos modificados en el disco. Ahora vamos a ver qué es Database Writer, DBWR. Es el proceso DBWR responsable de gestionar el contenido de los buffers de datos y del caché de diccionario. Él lee los bloques de los ficheros de datos y los almacena en el SGA. Luego escribe en los ficheros de datos los bloques cuyo contenido ha variado. La escritura de los bloques a disco es diferida buscando mejorar la eficiencia de la entrada y salida. Es el único proceso que puede escribir en la base de datos. Esto asegura la integridad. Se encarga de escribir los bloques de datos modificados por las transacciones tomando la información del buffer de la base de datos. Redolog Online. Los archivos Redolog Online solo se utilizan para la recuperación. Los archivos Redolog Online tienen las siguientes características. Registran todos los cambios realizados en los datos, proporcionan un mecanismo de recuperación, se pueden organizar en grupos, son necesarios al menos 2 grupos. Estructura de archivos Redolog Online. El administrador de la base de datos puede configurar la base de datos en Oracle para que mantenga copias de los archivos Redolog Online con el fin de evitar la pérdida. Tenemos varios grupos del 1 al 3. Si se llena el grupo 1, continúa al 2. Si se llena el grupo 2, continúa al 3 y así sucesivamente. Grupos de archivos y multiplexación. Se llama grupos de archivos a un juego de copias idénticas de archivos Redolog Online. Son necesarios al menos 2 grupos para que una base de datos funcione correctamente. Multiplexación en línea de archivos Redolog. Es recomendable que los archivos sean multiplexados para asegurar que la información almacenada en ellos no se pierda. Archivo de registro Redolog. Esto se hace definiendo el número de grupos y de miembros de cada archivo Redolog que van a funcionar en paralelo. Grupos funcionan como ficheros Redolog normales. Uno de ellos está activo y el resto espera su turno. Su nombre lleva incorporado una numeración. Deben contener todos el mismo número de miembros. Tener el mismo tamaño y el mismo número de secuencia. Mediante comandos podemos visualizar los registros Redolog. Se pueden visualizar los nombres y estado. También se puede visualizar estadísticas. También se puede cambiar el log de grupos y también se puede eliminar. Como conclusiones diremos que el archivo Redolog debe estar compuesto mínimo por 2 archivos, pero pueden ser más, porque tiene que garantizar que mientras uno esté activo el otro pueda estar siendo archivado, o más bien al revés, garantizamos que mientras uno esté siendo archivado, siempre y cuando estemos en modo archivo, haya otro como mínimo que esté activo. El proceso LGWR guarda los archivos de Redolog de un modo circular, es decir, empieza por el primero y cuando este está lleno continúa por el siguiente disponible. El comportamiento, cuando cambia de un archivo hacia otro, varía en función de si tenemos activado o no el modo archive-log. Muchas gracias, es todo por el momento. Espero vernos muy pronto. Hasta luego.